al comisionado Ramírez, a María Coronel, a todos los compañeros, hasta al comandante Landero de los bomberos, a todos los compañeros que integran y las compañeras que integran el Ministerio de Gobernación, la Dirección de Migración y Extranjería, el sistema penitenciario, los bomberos, todo lo que integra el Ministerio de Gobernación. Y es su día. Y hoy es el día también de la inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Saludos al general Leonel Gutiérrez, saludos especiales y a los demás compañeros, ya saben a quiénes me refiero. Bueno, entonces el otro compañero es Glauco Robelo. Voy a contarles, a leerles parte de su testimonio, dicho aquí en la radio hace muchísimos años. Entonces primero vamos a contar un poquito cómo se conoce. Dice Glauco, en Masaya había una casa de seguridad de los tiempos de Oscar Turcio que quedaba en la Pollera. Ahí estuvo Daniel. Todos los históricos, Moisés Rivera era de esa familia de históricos colaboradores, eran los dueños de esa casa. Ronald Bolaños Ortega, uno de los hombres más valientes que he tenido a la orilla mía, dice Glauco Robelo. Sigue siendo valiente, además que era un hombre graduado con un doctorado en Puerto Rico, un hombre bien preparado que se integró con nosotros con disciplina y entrega. Por otro lado, Pedro Arauz me había dado contacto en su ciudad natal, Diriomo. Allí había un médico donde se curaba la mayor parte de los guerrilleros que no se podían llevar a León. Y dice Omar, yo conocí a Pedro Arauz cuando tenía 14 años. Él era amigo de mi papá. Me lo presentaba como que era mi tío. Un día él me oye que yo le pregunte a mi papá, ¿y estos tíos nuevos? Entonces él me dice, Pedro, sos un curioso, y me sentó en sus piernas, porque yo era chiquito y flaquito. Él era un hombre con grandes anteojos, el pelo se lo cambiaba y andaba siempre diferente. Y entonces yo le decía, ¿y usted en qué trabaja? ¿Por qué se cambia? Entonces Pedro Arauz le decía, yo soy visitador médico. Esa era la fachada de Pedro en mi casa, que era una farmacia. A veces yo estaba haciendo mis tareas y él llegaba y me ayudaba, sobre todo con el español, con el que tenía dificultades, porque yo había estado mis primeros años en Estados Unidos. Pedro tenía una gran disciplina. Me llamaba la atención que siempre, todas las mañanitas, él se levantaba a hacer ejercicio físico, sentadillas, abdominales. Él me enseñó a hacer pechada. Era un hombre que nunca lo miraba boludeando. Siempre estaba en una máquina escribiendo, leyendo, sacando anotaciones. Nunca lo vi sin hacer nada. En la tarde, por ejemplo, él me decía, anda a dar una vuelta por allá afuera, anda a ver si no hay gente rara. Entonces yo salía y me sentaba, porque como frente a mi casa estaba el parque, pues era normal que yo saliera. Pero salía como a las 6:30 y regresaba a las 10. Era un tipo súper ordenado. Luego trabajaba en una máquina aprovechando la noche con 2 dedos, trabajando a máquina de escribir. Era incansable. Era respetuoso con las mujeres. Por ejemplo, en Honduras, donde él se movía con un poquito más de tranquilidad en la estructura de ese país, llegábamos a una casa donde yo comenté qué bonita la compañera tal, dije yo, dice Glauco. Entonces Pedro nos decía, compañero, no la mire como mujer, véala como hermana de lucha, porque sabía que podía haber dificultades. Recuerdo que una vez estuve con Julio Ramos en Amatitán. El dueño de la casa nos decía, miren compita, todo conmigo, con mi mujercita, con mis cuñaditas y con mis hijas, nada. Son sagradas. Y esa era la mentalidad de la gente. Vos llegabas a una casa de seguridad y lógicamente te estaba negado lo que en otro contexto es parte de la normalidad. Porque, hombre, te gustan las mujeres y a las mujeres les gustaban los hombres. Pedro siempre te inculcaba el respeto, no pasar más allá. Además, fue un conspirador increíble y muy frío. Aprendí mucho de él.
Yo me movía con un saco de armas para entrenar y pasaba un Jeep Cat. Y si me decían adiós, yo les decía adiós. Y si me paraban, ¿qué pasó, brother? Les decía yo, no iba a salir corriendo. Eso lo aprendí de Pedro Arauz. Glauco Rovelo. Después Glauco cuenta esto, que es un episodio difícil, del cual se extraen lecciones. Poco conocido. Este es un episodio difícil y poco conocido. Pongan cuidado, por favor, porque es crudo y van a oír la conducta de un compañero, hasta qué niveles llega su compromiso. Dice Glauco: llegué a trabajar con Julio Ramos y Arnoldo Juan Ponce, que cae con Camilo, allí en Los Ahogales, en el año 1975. Ellos eran los encargados de mandar todo el abastecimiento a la montaña y yo de recuperar armas en Managua, en armería, para mandar al monte. Pero Arnoldo tenía problemas de asma, era como medio desnutrido. Y Julio Ramos obviamente no podía ir allá por la calidad de su trabajo, entonces me metieron en ese grupo. En ese grupo, y aquí viene el relato, subí una vez al hijo de un colaborador histórico de Sutiaba. Lo subimos con otra gente, que se le entregamos adelante de Yalí, a Salomón Moreno Cordero, Samoco, que en paz descanse. Salomón era el hombre más grande que tenía la unidad Bacho Montoya, la unidad de combate Bonifacio Montoya. Un compañero increíble. Creo que fue un error que cometió Pedro conmigo, porque él cuidaba mucho de que no me conocieran, ya que como legal yo podía hacer 1000 cosas. Y pasó el tiempo. Como a los 6 meses, este hombre al que yo subí a la montaña, hijo de un colaborador histórico del frente en Sutiaba, a los 6 meses se desertó de la montaña y comenzó a entregar gente, a señalar casa, y señaló donde yo vivía. Me salvé por un pelito de que me capturaran. Después supe que lo fusilaron en el Puente de la Leona. Fue el único comunicado público en la historia del frente que se informa de un fusilamiento. Y luego regañaron a los encargados de fusilarlo porque lo dejaron sin camisa y se dijo que eso no era un tratamiento correcto. Y aquí viene lo de mayor fuerza. El papá del traidor, colaborador histórico del frente, originario de Sutiaba, el papá participó en el fusilamiento porque mataron a 2 hermanas de él por la traición de su hijo. La guardia, la oficina de seguridad las capturó a 2 hermanas del traidor, a 2 hijas del papá del traidor, hermanas del traidor. Las capturó la guardia y las desapareció. Y además, la guardia mató a una tía del traidor por su delación. Y al papá lo metieron preso y lo torturaron en la cárcel. El papá participa en la ejecución del traidor. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿A qué nivel de compromiso llega? Pongan atención en eso. Entonces dice Glauco, fue una cosa bien dura. Cuando Pedro tomó la decisión, esa decisión la toma Pedro, la decisión de ejecutarlo, todos nos tuvimos que ir a la clandestinidad. Ahora cuento otra, de Glauco Rovelo siempre. Bueno, es medio divertida, pero también es difícil. Cuando vinimos a Managua, dice Glauco, se fue a una escuela militar que la dio Pedro, Carlos Baltodano, Carlos Fonseca.
Cuando vinimos a Managua, y esto también se los quiero contar para que tengamos una idea, de que no es que el Frente Sandinista en esos tiempos eran un montón de compañeros y de compañeras. Nada que ver, van a oír. Cuando vinimos a Managua, la estructura estaba muy débil, y yo vengo de responsable militar de Managua con Charlotte Baltodano. Para nosotros, dice Glauco Robelo, como ya venimos con otra formación, fue un shock venir a una estructura débil a una ciudad como Managua. Un lugar con una organización fuerte por parte del enemigo, con bastante trabajo de seguridad e inteligencia. Ahí comprendimos la importancia de esa escuela en la que había participado Glauco, en la que se invirtió bastante dinero. No teníamos ni idea de las capacidades que tenía el enemigo y la pobreza de nosotros. Llegábamos a un lugar y nos bolseábamos 1 peso uno, 2 pesos el otro. Andábamos mal armados, unas pistolas malas, 5 tiros que no sabíamos si iban a servir o no. Y entonces ahí empezamos a inventar unas como encuestas, por barrio, para saber la situación. Porque lo primero que observo cuando llego es que Quincho, Vicente Ibarra, que era el responsable del frente en el departamento de Managua, es que Quincho nos da a la Charlotte y a mí una serie de documentos donde la gente tenía nombres y apellidos. Ellos no sabían ni fichar. En el cuartelito, que era una casa de Mario Mejía, abogado, en la colonia Centroamérica, frente al portón donde está el cuerpo de bomberos, lo primero que pregunto es, hombre, ¿y esta casa cuál es el origen? ¿La alquilamos, nos la prestan? Enfrente quedaba la casa de la mamá del doctor Mejía, quien era un cuadro quemado con el frente, era abogado de los sandinistas. Y nos damos cuenta que en esa casa había reuniones del FER y del MES. Nosotros teníamos 4 días de estar en esa casa cuando la rodean. La detectan o ya la tenían detectada. Suerte que en la noche que llegamos, como yo no conozco el terreno, no digo nada, pero me quedo a la orilla de la puerta, entre despierto y dormido. Nosotros aprendimos en la misma escuela que en la ciudad hay que turnarse a hacer posta. Allá donde estábamos, y ya era como una norma de cada cuartel.